Perfecto, iniciemos. Ministerio de Hacienda y FON Buenaventura. Vamos a leer. Dejar las vigencias futuras a los ministerios para cumplir los acuerdos del PIE 2040. No cumplir, pues no estamos diciendo que sea todo el PIE 2040, sino al menos las priorizaciones que hemos hablado y que los proyectos se conviertan en proyectos estratégicos para el Estado. El segundo punto es el fondeo de FON Buenaventura con 200.000 millones. Ministerio de Vivienda y Ministerio de Salud realizaron los trámites, ellos los detallarán con mayor profundidad que lo haremos nosotros, pero se tramitaron CONFIS de vigencias futuras, se tramitaron COMPES de importancia estratégica y COMPES de aval fiscal para salud y para vivienda. Para vivienda, si no me acuerdo mal, es una vigencia futura ordinaria, pero para salud es una vigencia futura con COMPES de importancia estratégica. Esos trámites ya se adelantaron por parte de los sectores y tuvieron aval en Hacienda. Con base en el acta del 15 de septiembre, 12 de septiembre, perdón, gracias. Tenemos el compromiso general que tiene que ver con vigencias futuras para los sectores. Entonces ya vendrá salud, ya vendrá vivienda y precisarán para tener la respuesta efectiva. Los demás sectores no hay vigencias futuras. ¿Es lo que nos está diciendo el ministerio? No. O sea, hoy, mire, hoy a la fecha que está no podemos decir que va a haber vigencia futura aprobada porque ya acabó el tiempo. Entonces, listo. Entonces, si sí podemos, entonces la información está al corte del 18 de noviembre. El 19 es incierto. Frente a vigencias futuras que están aquí asumidas con compromiso de manera específica, además de los sectores, está para dimensionamiento, estudio de diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la ciudad hospitalario, que eso es salud. Entonces, ellos van a venir a decir eso. El otro tiene que ver con el Hospital San Agustín, que es salud. El otro tiene que ver con el nuevo Herón, el CREAR. El CREAR, ¿qué ministerio es? No es ni salud ni en vivienda. De justicia. Entonces, de ellos están aquí, entonces que nos digan. O sea, vamos ahí así, chulito por chulito. Entonces, si está justicia, que nos diga justicia. Perfecto. Ministerio de Justicia. Lo primero es, como lo dijimos en la mesa anterior, tanto la USPEC como el Ministerio cumplió con presentar su nuevo proyecto de inversión 2026-2033 en los tiempos del DNP. Hoy tenemos un proyecto que se llama Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario para garantizar espacios integrales que faciliten los procesos de resocialización en el territorio nacional con un BEPIN que es el 2025 000 24681. Ese proyecto de inversión está registrado en el DNP y tiene vigencia 2026-2033. Ahí está el nuevo Herón de Buenaventura. En esa programación de recursos, nosotros pedimos recursos para el 2026 en ese proyecto de inversión. Estamos esperando ya la definitiva aprobación de recursos de esa vigencia, pero solicitamos 39.000 millones de pesos para iniciar dos Herones, el de San Andrés y el de Buenaventura. Eso digamos desde el punto de vista de recursos. No hemos pedido vigencias futuras porque la única, digamos, razón mediante la cual podemos pedir las vigencias futuras de un proyecto es que el proyecto va a salir a contratación. Y entonces, si me permiten, sigo adelante con los, como decía la Procuraduría, los puntos que tenemos que resolver o esperamos ya la presentación nuestra que viene adelante. Sí, pero beta, solo 3. Entonces, para responder la pregunta, no hemos pedido vigencias futuras porque no procede pedir vigencias futuras para un proyecto que no va a salir a contratación. Aún. Qué pena. Mire, estamos hablando de una jornada de alto nivel del 12 de septiembre con un acta. Entonces se habló de un compromiso a 18 días. Pero si ustedes nos plantean, ustedes que conocen su estado, porque han estado allá, trabajando adentro de él, saben que no hay opción de vigencia futura si no tengo un contrato, porque esto se mantiene en un acta. Es que me preocupa
vice Gabriel y el vice Carlos que no esté. Era tan importante que él estuviera. ¿Por qué? Porque los dos ministerios que participaron de la reunión preparatoria en presidencia, que la denominamos preparatoria para la del presidente, pues el que estaban eran ustedes dos. O sea, ustedes tenían que llevarla, digamos, hacer el acto administrativo o la misiva donde les dijeran a los ministerios que tienen los compromisos adscritos que se prepararan para hacer las vigencias futuras y que nos iban a mandar la respuesta a nosotros con las vigencias futuras. Sí quería recordarles que ustedes lideraban ese espacio, Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Hacienda. Porque los dos ministerios, si usted revisa, son los dos ministerios que estuvo, el ministro de Hacienda y la ministra de Vivienda, fueron los que participaron del escenario, por eso ellos hicieron las vigencias. Ese proyecto de inversión, entonces, tiene una vigencia que arranca en el 2026. Nosotros solicitamos los recursos para apalancar el 15% de los dos proyectos que tenemos evidenciados como prioridad, que es Buenaventura y San Andrés. Hasta ahí vamos bien. Ahora, yo respetuosamente le digo a la mesa, nosotros como USPEC y el Ministerio de Justicia no dijo en la mesa, que era como la 1:30 de la mañana, me acuerdo mucho, que teníamos vigencias futuras en 8 días o en 10 días. Porque las vigencias futuras nuestras dependen de que tengamos un proyecto viable para iniciar un proceso de contratación. Entonces, yo ahora les cuento en qué estamos en esa viabilidad, porque si no tenemos esa viabilidad, no podemos pedir vigencias futuras. Qué pena. Cuando usted habla de vigencias futuras que se debe tener proyectos para contratar, no solamente son para tener proyectos para contratar. Las vigencias futuras excepcionales son para los proyectos de desarrollo estratégico. Y estamos hablando de los acuerdos del paro cívico que son estratégicos para Buenaventura. No está dando respuesta. Y todos los proyectos que están en el PDB son estratégicos para cumplir con los acuerdos de Buenaventura. Me estoy adelantando y yo ya voy a terminar mi presentación, si les parece bien, para que quede el contexto claro. Estamos hablando de los acuerdos. Claro, miren, nosotros, insisto, termina el COMPES del sistema penitenciario en el 7 de agosto del 2026. Nosotros necesitamos elevar el proyecto de inversión que acabo de relatar en su nombre completo y el BEPIN a importancia estratégica para hacer un nuevo COMPES que tenga un horizonte del 2026 al 2033. Y ya termino. Con ese COMPES es que se apalancan esas vigencias futuras. Pero yo no le puedo decir al ministerio, apruébeme vigencias futuras de un proyecto que no voy a iniciar su proceso de selección y contratación. ¿Por qué? Y aquí es importante también decirlo. Hay una regla fiscal que es la regla de la vigencia. Si yo pido recursos en la vigencia y no los utilizo por alguna situación que tiene que ver con que no contrato, no arranco las obras, no ejecuto, castigan a la entidad porque la entidad no puede constituir reservas por encima del 15% en el caso máximo justificado. Entonces, no puedo hacerlo antes de tener un proyecto listo para iniciar. Esa es la regla nuestra. Entendería que pueden haber otras, pero esa es la que me rige a mí todos los días y por eso para mí la Navidad no es feliz, ¿no? Porque se me acaba la vigencia. Gracias, Fondo. Perdón. Con mucho respeto, yo sí le voy a solicitar a los compañeros de gobierno que no intenten ofender nuestra inteligencia. Lo primero que pidieron los garantes fue el respeto por nosotros. Yo no me siento a una reunión y pongo en un acta que voy a solicitar unas vigencias futuras cuando no tengo los parámetros listos para solicitarlas. Primer punto. Segundo, lo que usted nos está relatando aquí es una generalidad de Colombia. Y nosotros estamos sentados aquí en una particularidad que nació de un paro cívico hecho por una comunidad que hoy nosotros venimos a representar. Entonces, cuando usted me habla de todo el proyecto del sistema carcelario de Colombia, no me está particularizando lo concreto que tiene el acta, que es cómo se resuelve el tema de Buenaventura, que a hoy, después de tantos años, solamente ostenta el lote que fue producto de la contraprestación
de Buenaventura a través de su movimiento. Entonces yo sí les pido, respete nuestra inteligencia, porque nosotros sabemos que es una vivencia futura, cómo se pide y cuándo se pide, y por qué se pide, cuándo es excepcional y cuándo no. Y esto no es ordinario. Aquí no estamos en lo ordinario, porque si fuera ordinario, Buenaventura no tuviese que haber hecho un paro cívico, y sino que todo se nos resolvería de la manera tan bonita como se resuelve en otras regiones. Ya sabemos que el tema del COMPES y todas las cosas, eso ya lo conocemos, pero entonces, ¿cómo está el cumplimiento de ese acuerdo? Porque necesitamos saber exactamente cuándo se va a cumplir, cómo está ese estado para cumplir el acuerdo. Eso lo queremos tener claro. Exhortamos a que le den una respuesta clara. Si no tienen una respuesta concreta, por favor díganos y pasamos al siguiente punto, dando como no cumplido el acuerdo. Gracias. ¿Quién va a hablar? En esta acta que ustedes nos rezan en este momento, veo que en ninguna de las personas asistentes está alguien del Ministerio de Justicia. Hoy me estoy dando cuenta de esta acta, es decir, el 9 de septiembre estuvimos hasta las 12:01 de la mañana, donde yo aquí tengo todos los compromisos adquiridos de esa noche. Compromisos en los cuales, tanto a manera personal como el ministro, nos apersonamos de darles cumplimiento. Primero, por ejemplo, presión sobre la consulta previa del Nuevo Herón. Se le dio cumplimiento, tuvimos reuniones 15 de septiembre, 14 de octubre, 23 de octubre. Cuando repauso nuevamente en el acta que ustedes mencionan, veo solamente a gente del equipo de la doctora Elga María Rivas del Ministerio de Vivienda. Mi cuestión es, ¿en qué momento se acordó que el Ministerio de Justicia tenía que traer hoy en día ya la solicitud tramitada? Cuando, nuevamente, el contexto que tenemos en este acuerdo es, ¿quién puso primero el huevo o la gallina? Porque tenemos un terreno, sí, pero este terreno ni siquiera lo tenemos viable hasta el momento. Entonces, si queremos entrar al detalle de cada uno de todo lo que se ha desarrollado, podemos empezar a abrir la discusión al respecto. Hacienda, como Ministerio de Interior, pues debieran haber hecho la tarea de decirles a ustedes, mire, ustedes deben revisar los acuerdos que tienen que tener vigencia futura. Ustedes nos tienen que dar respuesta a nosotros. ¿Hemos tramitado vigencia futura o no? ¿Y por qué no hemos tramitado? ¿Y en qué estado está? Sí, porque me dice Hacienda que todavía se pueden tramitar vigencias futuras. O sea que eso es eso. El primero era hacer una reunión con el Consejo Distrital para poder ver el avance del cambio de uso de la sustracción que tiene el predio Zacarías. Nosotros el 10 de octubre hicimos esa reunión virtual con el Consejo Distrital y con la Secretaría de Gobierno Distrital. En esa reunión nosotros solicitamos respetuosamente que se avanzara desde el Consejo Distrital en el cambio del uso de la sustracción para que pase de uso para construir el relleno sanitario a uso para construir el Nuevo Herón. Los concejales en pleno y el presidente del consejo nos planteó la siguiente situación. No avanzamos en el cambio del uso de la sustracción hasta que no se surta la consulta previa. Nosotros explicamos que la consulta previa, desde el punto de vista jurídico que hemos revisado, no permite el veto del proyecto. ¿Qué significa eso? Que la consulta previa no va a terminar diciendo si se hace la cárcel en Zacarías o no, sino por el contrario es un espacio para armonizar, verificar y ver medidas de compensación y mitigación de los impactos que se pueden generar. El debate fue tan difuso que finalmente yo consideré necesario pedirles el favor de esperar el resultante de la Dirección Nacional de Consultas Previas frente a la pertinencia o no, y adicionalmente pedir un concepto sobre la tesis nuestra, que insisto hay consulta, pero la consulta no requiere o finalmente no considera si se hace o no, sino que se hace porque es un proyecto de importancia nacional, pero se hacen acciones de mitigación y compensación. El 21 de octubre la Dirección Nacional de Consultas Previas emitió una resolución, la número ST 1725, en el que dice que sí hay que hacer consulta previa para desarrollar el proyecto del Nuevo Herón en el predio Zacarías, en el distrito de Buenaventura. Como esa fue la respuesta de la Dirección Nacional, nosotros procedimos a hacer la consulta frente a si
el proyecto tiene un veto y si la consulta previa se hace para saber si se puede hacer el proyecto o no. El día 12 de noviembre, el día 12 de noviembre nos enviaron el concepto por falta de la Dirección Nacional de Consulta Previa que dice 3 cosas fundamentales. La primera es que los proyectos no tienen veto. O sea, un proyecto de iniciativa, y sobre todo que este es un proyecto de estado de cosas inconstitucionales y demás características importantes, no genera que la consulta previa permita que se haga o no se haga el proyecto. O sea, el proyecto se hace con consulta previa y la consulta previa lo que arroja es una armonización de medidas de compensación y mitigación. Y nos dice, hay que hacer la consulta previa. El segundo punto muy importante es que se hace consulta previa solo de un proyecto viable y realizable. Quiere decir que en práctica el distrito y el Consejo Distrital deben avanzar en los requisitos de viabilización del proyecto para que podamos hacer la consulta. Si el distrito y el Consejo Distrital no avanzan en esos requisitos que hemos pedido en varias ocasiones, no habría consulta porque no habría un proyecto viable. Como nos estamos metiendo en los terrenos que nos estamos metiendo, no vamos a salir ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, y aquí el delegado de la vicepresidencia nos llamó a que fuéramos concretos. Y lo concreto es que hay un acuerdo de vigencias de los ministerios. Ustedes no lo han hecho. Lo que nos tienen que decir, no cumplimos con el acuerdo, y en gracia de discusión, nos pueden decir, hombre, vamos a hacer estos trámites para meterlo, porque Hacienda dice, es posible. Entonces lo que queremos escuchar es, no nos den las razones por qué no lo hicieron. Es decir, nos diga, no cumplimos el acuerdo, pero tenemos esto para cumplir entre 1, 2 o 3 meses, porque ahí nos vamos a toda esta cuestión técnica, y esto no es de hoy. Los acuerdos lo hicimos hace 8 años. Y esto lo hemos discutido una y mil veces y conocemos todo esto que está. Entonces, reitero, si nos vamos por ahí, hoy no salimos. O sea, si su merced quiere que yo le diga que no cumplí, yo no puedo decir eso porque yo no acordé esas vigencias. Escúcheme, Yolanda, por favor, tiene la palabra. Mire, usted tiene la razón en el sentido que usted no estuvieron en la reunión, pero también no puede ser lábice de que se queden hoy en este ejercicio que es lo que les vengo diciendo. Por eso le dije, vice Rondón, con el cariño y aprecio que le tengo, y al vice Carlos, que ha sido muy asertivo en conversar, no hicieron la tarea. Entonces, volvemos a lo mismo, el Estado es uno. El presidente de la República es uno. No hay el presidente de República de Justicia, no hay el presidente de República de Transporte, no. Entonces, no nos escudemos en eso. Igual que usted, el resto de los ministerios nos van a decir lo mismo. Yo no estuve. Eso va a ser, de aquí en adelante va a ser lo mismo. Yo no estuve, vice. Eso es lo que va a pasar. Miguela. La consulta previa es un derecho que no es porque tienen las comunidades negras, indígenas, campesinas, la cara bonita, es porque es un derecho que hemos conquistado, nos hemos ganado. Entonces, cuando el funcionario dice que el nuevo Herón o la nueva cárcel o como lo quieran llamar, lo van a hacer en Zacarías, ¿lo hacen o lo hacen? Palabras menos, palabras más. Y que solo lo que se va a negociar es una medida de compensación. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la consulta previa? Entonces, ¿para qué nos desgastamos diciendo que se va a hacer consulta previa y es para seguir gastando dinero y gastando dinero? Porque se va a hacer, no importa lo que la gente piense de eso. Entonces, ahí sí yo invito a la reflexión porque nosotros no podemos echar para atrás unos derechos que tenemos ganados. Unos derechos que tenemos ganado, que tenemos conquistado, y este gobierno debe representar eso. Y por otro lado, cuando dice la funcionaria, no, es que nosotros no estuvimos allí. Seguramente tiene razón que no estuvieron allí, pero yo soy representante de una organización. Yo soy la representante legal de la Fundación Socioambiental Aribí. Y si en mi calidad representante yo asumo un compromiso, a mí ningún funcionario me viene a decir que no se cumple porque él no estaba allí. Qué pena. Ustedes mismos nos han enseñado que el gobierno es uno solo. Entonces, de verdad que
miren dónde es que está la dificultad para que la resuelvan, pero ustedes no nos salgan con esa respuesta, que allí es que nos molestamos nosotros. Y entonces esa palabra que ustedes dijeron aquí, como 10 veces dijeron, hablaron del respeto, el respeto. ¿Eso es respeto? ¿O a qué es que le llaman respeto ustedes? Aquí hay como varios elementos que hay que plantear. Reuniones luego de ese encuentro que tuvimos en casa de Nariño, sí han habido. Que no hayan estado los compañeros o compañeras es distinto. 2. En el punto de las vigencias, que si no todos los ministerios consideran que para el cumplimiento hay que hacer vigencias, es distinto. Entonces, miremos, también tengamos como la claridad, que se haya hablado ahí de que Hacienda, y nosotros íbamos a plantear el tema de vigencias, un ministerio pues, no es necesario. Y eso es lo que está pasando acá. No es que estemos incumpliendo, yo no le puedo decir a ustedes, a justicia, hagan una vigencia. No. Ellos en el desarrollo de lo que tienen que hacer dirán, ¿es necesario o no es necesario? En el tema del lote, el lote en el cual se va a construir el centro penitenciario no está dentro del título colectivo de la comunidad. Es un predio que pertenece al distrito. Como pertenece al distrito, quiere decir eso que la administración distrital, que es la tarea nuestra, debe terminar la viabilización del predio. Pero la consulta previa se surte porque la comunidad que está ahí al lado donde está el lote, que es un consejo comunitario, está dentro del marco del acuerdo 169 de la OIT, de ley 70, 1122 y toda la normatividad étnica. Y teniendo un centro penitenciario ahí, se va a ver afectada cultural, social, económica y todo lo que usted quiera. Entonces, el punto aquí es que si nosotros demostramos la viabilización del terreno, ustedes ya tienen los recursos, porque no necesitamos una evidencia futura, nos digan cuál es el recurso, cómo lo vamos a darle inicio al proyecto y cuándo lo iniciaríamos, porque la pelota está en este momento en el predio, que es nuestro, que necesita nada más terminar de sacarle la documentación, porque es un predio del distrito, no del consejo, no está dentro del título colectivo del consejo, porque ahí sí tendríamos que surtir la consulta previa para pedirles el favor de que nos permitieran hacer allá el centro penitenciario, si fuera que estuviera dentro de su título colectivo, pero como está fuera, entonces solamente padre es terminar de surtir toda la tramitología desde la administración distrital para que echemos a andar el proyecto. Y no le demos más vuelta al asunto y no saber cuál es el recurso que se tiene para el proyecto para que no tengamos que solicitar esas vigencias futuras que quedaron en el acta que se está leyendo hoy, que se realizó en una de las reuniones. Entonces, si no avanzamos en la viabilidad del proyecto desde el ente territorial y el Consejo Distrital, nosotros no podemos hacer nada con el proyecto. Eso es lo que queremos que quede claro, y ante esa realidad el compromiso que queremos dejar en esta mesa nuestro es radicar los documentos que no solamente son la solicitud nuevamente para que se avance con ese tema del predio, sino anexando el concepto que nos dio la Dirección Nacional de Consultas Previas, que nos dice exactamente eso que estoy diciendo yo. No se veta el proyecto, hay que hacer la consulta, pero sobre un proyecto viable. Punto 1 con todo lo que hemos dicho. Entonces el Ministerio de Justicia tiene los recursos para construir la cárcel de Buenaventura, la nueva cárcel. Los tiene, porque no necesita vigencia futura, es porque los tiene. Eso ustedes está claro. Punto 2, un poco para la claridad de todos, porque como no todos participamos de ese espacio, este es un escenario que se habilitó como preparación inmediata, porque supuestamente a la media hora que terminábamos esta reunión iba a haber una conversa con el presidente, y el comité consideró que estos eran los temas que había que hablar con el presidente, entendiendo la importancia del presidente y entendiendo los tiempos que tiene para actuar. Entonces, como no se han cumplido los acuerdos de Buenaventura, y desafortunadamente de nuestro gobierno, que casi todo, bueno, al menos la mayoría del movimiento que llevamos a elegir, no ha cumplido, dijimos, vamos a hablar con el presidente, planteemos estos temas concretos con los cuales pueda darle salida. Por eso el Ministerio de Hacienda se comprometió. Y ya el tema de la consulta previa es otra discusión que seguramente vamos a dar, porque pues hay unas cosas ahí que hay que discutir también la consulta previa, pero yo no creo que sea este el escenario. En conclusión, quiero decir que necesitamos que el Ministerio nos diga si tiene la plata o no la tiene. Yo entiendo lo que dice el viceministro Rendón en el sentido de que cada entidad es autónoma a gestionar los recursos de vigencia futura si considera que no los tiene,
pero también es claro que en esta reunión nosotros fuimos muy concretos y por eso se eligió una recontrapriorización de temas sensibles y frente a este tema quedó ese acuerdo. Eso es una cosa. Segundo, el señor Alexander López también se encontraba en la reunión para recordarle a la Procuraduría que la Procuraduría no tiene solo la misión de ser el garante, sino que además también vigila la función pública. Y quisiéramos tener un reporte del doctor Alexander López frente a las gestiones que hizo para que hoy tengamos respuestas concretas. Eso para la Procuraduría. Gracias. Como Procuraduría, al término, antes de culminar la sesión, daremos el informe detallado de cuáles han sido nuestras gestiones. Padre, para concluir. O sea, ¿qué falta para que se cumpla el acuerdo? Y sin fecha de nada, porque ya son temas que se salen de ese espacio. Gobierno. La pregunta es, ¿está la plata para hacer el Herón? Yo digo, sí está. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto de inversión aprobado por el DNP que tiene los recursos. ¿Cuándo los pone el gobierno en el proyecto? Cuando tengamos la programación de ejecución del proyecto. ¿Cuándo está programado a ejecutar? Se supone que arrancamos en el 2026, porque pedimos la plata para el 2026 del 15% de la vigencia futura. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos llegar a licitarlo? Son 39.000, la mitad son 20.000 millones. 19.999. Entonces, mi querida, si yo logro resolver el predio y arrancar la consulta previa y estar ya en la dinámica del proyecto, el otro año nosotros le pedimos al ministerio que ya teniendo el 15% nos apruebe 27, 28 y 29. El Ministerio de Justicia avanza en incidir con la alcaldía distrital y el consejo distrital para que esté el acuerdo aprobado, donde se cambia el uso del suelo de esa área que ya está sustraída. Eso lo va a hacer el Ministerio de Justicia. Lo va a hacer para que tenga más peso en el marco del compromiso de la Corte de Paro Cívico, en conjunto con el Ministerio del Interior y Vicepresidencia, que son los que tienen, así sean ministerios, tienen mayor competencia, porque estos dos ministerios se definieron en el marco de todo el Estado colombiano. Listo, eso es uno. ¿Eso está bien? Así es. Uno. ¿Quién está copiando? Porque yo estoy hablando. Bueno, y vayan escribiéndolo allá en ese documento. ¿Cuál sería la acción real de incidencia de ustedes como coordinadores de todo el gobierno para que se cumplan los acuerdos, para que en la fecha que ellos van a decir ahora que Minjusticia le va a mandar a DNP el requerimiento de aprobar ese proyecto estratégico que sería el nuevo COMPES, DNP diga aprobado? ¿Cuál es la acción que ustedes pueden hacer? Nosotros nos comprometemos que quede en acta a coadyuvar el procedimiento. Nos enviarían copia para nosotros hacer el seguimiento y hacer la incidencia ante el DNP. En función de la aprobación del DNP, sí, listo. Y Hacienda. Listo, perdón. Entonces sería la fecha de Minjusticia. Yo no sé si la doctora llama a alguien para precisar. Diga que esa fecha puede ser marzo, no sé. Les digo una fecha para ver si se cumple. Minjusticia nos va a decir cuándo es el plazo máximo para poner todos los papeles del proyecto para el nuevo COMPES allá en DNP. Y ustedes van a dictar una cosa que ustedes, pero aquí viene la pregunta. Si el DNP no aprueba, ¿qué pasa? Y ustedes se van el 30 de julio, porque esa semana ahí no se hace nada. Si el concepto del DNP es favorable, por más que coadyuven, por más que yo no sé qué, por más que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, entonces todo el país se queda sin eso, pero nosotros en particular también. Sí, solamente es que, y yo le digo con todo respeto, compañera, para el tema del acta,
Lo que sí podemos acordar es una ruta concreta y una acción concreta. Pero Porque pues, yo soy de los que cuando alguien interviene yo no interrumpo. Entonces pido lo mismo. ¿Cómo quedar en el acta? Si la directora del DNP no aprueba, la sacamos. A ver, eso es futurismo. Eso es futurismo. Simplemente lo que podemos dejar aquí es la ruta. Nosotros coayudamos, hacemos toda la tarea. Nosotros nos comprometemos aquí en el acto de la función pública a hacer lo que se debe hacer en la función pública. Y es, uno, en el marco del cumplimiento de los acuerdos. Y que lo que vamos a hacer en la coayudancia es todo en el marco del cumplimiento de los acuerdos. Y se supone que si en el marco del cumplimiento de los acuerdos debe estar aprobado. Eso sí lo podemos hacer. Es que simplemente para puntualizar en lo que nos podemos comprometer en el marco de la administración y función pública. Era eso. Entonces, preciso porque estoy en la intervención, estamos dialogando sobre esta intervención, de precisar este punto. O sea que no me estoy metiendo en la intervención de otros. Estamos coordinando esta. Y lo que estoy planteando ya lo hemos dicho antes. Y empiezo en junio, cuando empezó esta sesión. Dijimos, si los recursos no han sido comprometidos, ese es un escenario. Mi propósito es comprometer recursos. ¿Qué se hace? Y se encontraron salidas. Se manda la plata para FON. Entonces yo estoy pensando cosas, pero por fuera de la estructura del Estado. Estoy pensando lo siguiente. Ustedes nos están planteando una salida para cumplirle a Buenaventura una acción que es nacional. Y nosotros queremos acciones específicas. Una acción podría ser, no tengo ni idea. Si no pasa, que es un escenario real, en lo posible, porque como dijo el doctor Gabriel, nadie lo puede asegurar. La otra es vigencia futuras para Buenaventura. Punto. Para uno, no para el país. Estamos hablando de Buenaventura, no del país. Para nosotros esa es una salida. ¿Cuál es la acción individual para Buenaventura? Porque esa es la acción colectiva nacional donde Buenaventura está dentro. Pero esa acción colectiva donde Buenaventura está dentro, ya una vez se pifió. Teníamos 80 y no quedamos con nada. Y es que justamente hablando y pensando y hablando por lo que ha pasado, doctor, es que la cabeza está funcionando. No estamos hablando por hablar. Entonces, propuesta. Para que dejemos los escenarios. Es que el primer escenario y posible y el preferible, DNP aprobó todo el COMPES. Pero tengo que dejar el otro. Si no lo aprueba, ¿cuál es la salida? Vigencia futuras, ¿cómo aplica ahí? Ustedes cuéntenos que ustedes son los maestros en la materia. El proyecto de inversión de la USPEC es del territorio nacional. Ahí se agremian todos los erones que se van a construir en la vigencia 2026-2033 y es el proyecto que tenemos aprobado por el DNP. El siguiente calendario para presentar proyectos es el siguiente año. Si nosotros tenemos que hacer un proyecto exclusivo para el Herón de Buenaventura, tendríamos que hacerlo en el marco del nuevo calendario del próximo año para presentar por primera vez en la historia de la USPEC un proyecto de inversión para un Herón. Nosotros no hacemos ese. Claro, en caso en que, como su merced ha dicho, no hay proyecto de inversión integral de todos los Herones. Recuerden, aquí está el huracán Iota en San Andrés, está Mocoa, la reconstrucción de Mocoa, o sea, este proyecto integra todas esas iniciativas. Pero si, como su merced lo ha predicho, que espero que se equivoque, el COMPES no lo aprueba el DNP, el otro año tendríamos nosotros que hacer un proyecto por primera vez en la USPEC para un Herón. ¿Qué tiempo el próximo año? Este proyecto de inversión inició revisión del DNP en abril de este año. O sea, sería en gracia de discusión en abril del otro año. Empezaríamos el debate de un proyecto de inversión con una sola obra para la USPEC. Sí. Si no hay aprobación, no presento un episodio compre, el Ministerio de Justicia se compromete a desarrollar las acciones de requerir vigencia así. ¿Así? Es que ¿por qué insistimos en las vigencias futuras cuando no? Sí, o sea, mire, yo le estoy hablando en blanco y negro.
Yo no he visto en la historia republicana de la USPEC que se haga un proyecto para un Herón. No conozco eso. Claro que no, estoy aprendiendo. Por Dios, la reunión del 12 tuvo una finalidad. Esto, de todos los macros que tenemos, es lo que usted nos puede dejar. Listo. Nosotros en el mes del 2026, en abril, marzo, en abril, vamos a hacer una mesa donde vamos a recoger todos los acuerdos y los vamos a dejar en actas vigentes para cuando llegue el gobierno, ojalá del cambio, el real cambio, o llegue el que no va a cambiar, podamos agarrarnos de greñas o de algo. Eso era. Además, el defensor delegado para el diálogo social fue el que estuvo ahí sentadito. Y ustedes dicen que han hecho tareitas, entonces, a ver qué respuesta le dieron los gobiernos con esa acta. La doctora Angie tiene el acta, que por cierto, necesitamos que la firme, el acta. Y ella se comprometió a hacerle seguimiento a eso que se acordaba ahí. ¿Dónde está la tarea de la doctora Angie? Es que a uno no le pueden dar contentillo para salir a la calle, para evitar la salida a la calle. Necesitamos razones, respuestas. Y hay una bendita respuesta que la tienen que empezar a recoger. Es que estamos en una reunión importantísima. Mire, estuvimos en Precerré y muchos funcionarios de alto nivel no apareció porque estaban en consultiva. O sea, van dejando lo de nosotros para si les alcanza, para si tienen el tiempo. Entonces, concentrémonos en respuestas y no en rutas. Que sigue, porque aquí nos vamos a ir a las 10 de mañana, sin respuestas, mucho con un solo punto. Les hago un llamado, hagan las llamadas con los puntos que tienen ahí y comprométanse. Y es lo siguiente, a mí me preocupa que se trate de solucionar problemas o acuerdos en un marco extraordinario con gestiones de requisitos de manera ordinaria. Allí hay una disfunción. No estamos siendo funcionales. ¿Y por qué estamos incurriendo en estos diálogos bizantinos que pareciera que fueran del siglo VII al siglo XI? Interminables. Y es cansón para ustedes y es cansón para nosotros. Gracias. No sé qué estaba pensando el viceministro de Hacienda cuando dijo: nos comprometemos a garantizar vigencia futura para estos temas. Acá, pues, nos metimos por el tema del Herón y toda esa vaina, ha salido el proyecto, el lote y tal. Pero el punto que estamos discutiendo aquí es que el Ministerio de Hacienda nos diga cuáles son las vigencias futuras que ha garantizado o está garantizando para los temas respectivos. No vamos a meterlo ahora, metemos a vivienda y la misma línea. Vamos a meter en salud y lo mismo. No, aquí el punto es que el Ministerio de Hacienda nos diga cómo le fue con su compromiso de garantizar los dineros en vigencia futura para XY tema. Eso es Nosotros no podemos, por estatuto orgánico de presupuesto, decirle a una entidad que nos radique una vigencia futura, porque eso se llama coadministrar y viola el artículo 110 del estatuto orgánico de presupuesto y cada ministro ordena gasto. Entonces, lo que es un compromiso de nosotros y lo ratificamos acá, como lo hicimos ya, lo hicimos con salud y con vivienda, y lo haremos también de la mano con la USPEC y Justicia, es priorizar y dar celeridad. Ese compromiso lo ratificamos y lo garantizamos y vamos a acompañarlos a priorizar cada uno de los trámites, pero no podemos obligar a un ministro que radique un trámite de vigencias futuros. En ese ejercicio es lo que estamos reclamando. ¿Cuál fue la tarea que usted hizo con el vice para esta y esta acción? La plata de los 200.000 millones, garantizarla para hacer esto y esto que nosotros ya tenemos, unas obras que dijimos, hagámoslas con FON. Si el Ministerio de Transporte, si los otros no lo hacen, Camilo, esa es la tarea. Yo quiero preguntar a quienes prepararon el acta, ¿cómo fue el proceso para la aprobación de esa acta? Que la tenemos aquí a la mano, que es de una reunión del 12 y que se aprueba el 15. Entonces, creo que a partir del entendimiento de cuál fue el proceso de aprobación, pues uno tendría como claridad frente a los compromisos. Cuando preparan el acta y se dice que está aprobada, pues yo sí quisiera tener el entendimiento, porque esta acta en donde está el nombre de mi jefa, de la directora del DAPRE, pues va a ser firmada.
Y si va a ser firmada, yo le tengo que explicar a mi jefa cómo fue el procedimiento para llegar a la aprobación y que yo le diga a ella, puede firmar su acta. Sí, entonces eso será como una pregunta que me ha saltado en medio de esta reunión. Hay una pregunta sobre la mesa. En el término de la sesión le pido a Mininterior que nos ayude a resolverla en cuanto a la aprobación del acta. Ahora, ya Minjusticia tiene redactada la propuesta y después de Minjusticia vamos con Salud y con Vivienda y con eso damos por finalizado el primer punto. Bueno, los compromisos quedaron de la siguiente manera. El primero, del proyecto de inversión de obra e interventoría de 153 millones de pesos, de 153.000 millones de pesos, aprobado por el DNP, mínimo el 15%, es decir, 22.000 millones de pesos. Del BEPIN tiene un código bastante largo, finaliza 24681, del 2026 al 2033 serán destinados para el nuevo Herón de Buenaventura. Exclusivamente pongo al final, listo. Del nuevo Herón de Buenaventura, exclusivamente en la medida que la ejecución sea breve. Listo, exclusivamente punto en la medida en que la ejecución se apruebe. Dos, el segundo punto, el Ministerio de Justicia, USPEC e IMPEC, Ministerio del Interior, Vicepresidencia, impulsarán en el marco de la presentación del proyecto a la Alcaldía el nuevo Herón para concretar la votación del Consejo Distrital de Buenaventura, del proyecto para el cambio. El Ministerio de Justicia, USPEC e IMPEC, Mininterior, Vicepresidencia, impulsa ante la Alcaldía y su Secretaría de Gobierno la presentación del proyecto del acuerdo Nuevo Herón para concretar la votación del Consejo Distrital de Buenaventura para el cambio de uso de la sustracción del suelo. Tercer punto. Tercer punto. En el evento en que no se apruebe el nuevo COMPES del sistema penitenciario, la USPEC se compromete a presentar un nuevo proyecto de inversión ante el DNP para ejecución exclusiva del nuevo Herón de Buenaventura. Abril. Es que o sea, pongamos una fecha externa, o sea, me parece bien abril porque no sabemos hasta la fecha si realmente se va a aprobar lo que tenemos en cola o si no, en abril. Revisamos. Y ya. Por favor, señores Minjusticia, demos la lectura de la propuesta. Comité del Paro, aprobémosla o improbémosla y continuemos con Minvivienda y Minsalud. De no ser así, no vamos a salir hoy de acá. Y sé que la calidad pues denos a nosotros. No, excúseme. Bueno, no, pero precisamente la están leyendo. Ilustrémosla. Si al final y al cabo no hay un acuerdo, pues sencillamente no se llega a acuerdo y se pasa al siguiente punto, porque no nos podemos quedar aquí toda la tarde en lo mismo. Hermano, permítame, es que en esto hay un juego de palabras y nosotros entendemos lo que se está queriendo decir. Aquí no estamos en un problema de manejarlo así como simplemente como subjetivo. Hay un juego de palabras, pero no hay una concreción en lo que queremos. Y en eso de la falta de concreción es que nos preocupa que nos vamos en unas condiciones como lo que sigue. Y además, no estamos hablando de una situación cualquiera, es en un marco excepcional. Y eso vuelve y demuestra una vez más que no hay un cumplimiento. Venimos de hace 6 o 8 años en unas mismas condiciones. Entonces nosotros no podemos, hoy en una reunión de esta naturaleza, es cuando se escucha lo que se está diciendo, no es cualquier asunto. No es cualquier asunto. La comunidad, por supuesto, merece total respeto, claro que sí, pero llevamos casi 3 horas discutiendo en la concreción del primer punto y no se ha podido dar. Entonces les pregunto yo, ¿será que vamos a seguir aquí hasta qué horas tratando de llegar a un acuerdo sobre el primer punto? ¿O podemos en algún momento decir, mire, finalmente no hay acuerdo sobre ese primer punto y se pasa al siguiente? Es eso. O sea, con la explicación que da el compañero ya tenemos 2 cosas claras. Pide, hay papel.
en gestión, no hay recursos tangibles. Uno. Dos. Lo segundo es que todo depende de la gestión que se tengan de la administración distrital para la legalización del predio. Una vez legalicemos el predio, ella tiene allá en su papel el 15% de los recursos generales para lo particular de Buenaventura. Entonces, lo que ha escrito la compañera ahí no tendría sentido. Tiene sentido en que se viabilice en este resto del año a través de la presentación al Consejo Distrital del proyecto de acuerdo, la legalización del predio que está aledaño a un consejo comunitario. Cuando se legaliza ese predio, nace con la legalización la consulta previa, porque sí o no va a afectar a nuestra comunidad. No ponemos la consulta como un óbice, porque la consulta previa no es de negociación, es de ley, es un derecho que tienen nuestras comunidades. Por eso yo no lo pongo en un óbice para avanzar. Entonces, aquí sería, compañeros, concreto que en lo que resta de noviembre vamos a presentar al Consejo Distrital, a la alcaldía le presenta al Consejo el documento para el proyecto de acuerdo frente a la legalización del predio. Y el segundo, entonces, es que una vez nosotros presentemos eso allá, Mi Justicia se pone a tono para llevar la consulta previa como derecho a las comunidades étnicas de sentido del territorio y empieza a bajar de sus papeles el 15% que son los recursos para poner la primera piedra en el territorio. Ya no nos dé más explicación, es suficiente ilustración, que esos son los acuerdos que pedimos. Perfecto. Hay un acuerdo sobre el particular. Quiero dejar algo de presente también, y es que no veo a un representante de la alcaldía para que pueda asumir ese compromiso. Lo que podemos nosotros hacer es avalar, sustentar y soportar la solicitud que Mi Justicia va a realizar. A llevar el escenario de cómo se está presentando la situación, de la urgencia, pero que Mi Justicia debe radicar ante la administración distrital la solicitud. Eso es lo que yo estoy validando acá. Listo. Entonces, no tenemos ningún óbice para inmediatamente hacer la gestión, pero Mi Justicia que haga de manera oficial la solicitud. Coadyuva entonces la solicitud. Perfecto. Que hará. Estamos comprometidos con el tema. Perfecto. Listo. Viene vivienda y viene salud, ¿verdad? Pues, más tarde hierras estallamos haciendo para nuestra solicitud. Listo. Es un compromiso de Mi Justicia. Necesitamos dos cosas. Uno, que le copien que le copien a Procuraduría y a la oficina a quien le corresponde, que sepamos a quién es, para que Procuraduría ayude en el seguimiento y que no espere Procuraduría a llegar a la comisión de seguimiento para hacer seguimiento a lo que ya no se cumplió, y que antes de que se cumpla o el día siguiente en que se incumpla la fecha, ustedes oficien a las entidades que incumplió el acuerdo, que incumplió la fecha. Eso le pedimos por favor a todos y a ustedes también como Procuraduría, que nos ajustemos también a esto, porque están quedando y quedaron en el pasado muchas fechas y nunca se cumplieron. La Procuraduría tampoco se pronunció, ni la Defensoría se pronunció, ninguno se pronunció. Y nosotros vamos a asumir lo que el ministerio nos presente. Y nosotros allí va a quedar claro, cumplió o no cumplió. Punto. Es que son dos cosas ahí.
Padre, yo agregaría un puntico, aunque el Ministerio Público es uno solo, sugerimos de que vaya extensiva la copia a Personería, a Defensoría y a Procuraduría, teniendo en cuenta que la Personería tiene que ver el tema con la administración municipal. Listo. Señor. Dos cositas importantes. Acabo de hablar con Naciones Unidas. Ellos son garantes de este acuerdo. En el decreto se encuentra, como en el decreto se encuentran todas las condiciones que están establecidas para este tipo de seguimiento. Naciones Unidas no recibió la convocatoria. Y eso para nosotros es vital. Y no solo es vital porque los 22 días del paro cívico estuvo el alto comisionado de Naciones Unidas, Todd Howland, y ellos conocen muy bien los acuerdos, como conocen también muy bien los incumplimientos del gobierno de Santos, del gobierno de Iván Duque y de este gobierno. Venimos como si fuera la primera vez, 8 años. 8 años donde el gobierno que más ha incumplido, y eso decirlo nos duele. Nosotros esperamos que Petro no sepa de todo esto. Ojalá no sepa, porque no creo que sea él el que haya ordenado a sus instituciones no cumplir. No cumplir con uno de los acuerdos más importantes del presente siglo en el país. En términos de gestión, entendemos lo que han hecho el Ministerio del Interior, entendemos lo que ha hecho el DAPRE, entendemos lo que han hecho en términos de gestión para poder avanzar en esta reunión de presidencia, pero no nos vengan con que no sabíamos en qué o cómo era que se había repriorizado para hablar allí, no de los 170 acuerdos, sino de 14 puntos estratégicos para cumplirle al pueblo de Buenaventura. Que nos demos 3 horas hablando de un punto que aquí lo único que veníamos era a escuchar claramente. La asignación de recursos es esta. Las vigencias futuras son estas. El gobierno en su ejecutivo y de manera estratégica, sabiendo que Buenaventura y que no solo es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, sino que ahorita mismo en la rueda de negocios que hay en el Brasil, en la COP30, Buenaventura y el Pacífico ocupan un papel sumamente importante. ¿Cómo es posible un tema de la cárcel? Ni siquiera estábamos hablando de la política carcelaria, de lo que tiene que hacerse pedagógicamente para que el crimen organizado no determine la vida de nuestros jóvenes y jovencitas. No estamos hablando de temas a profundidad, estamos diciendo mejoremos condiciones físicas que son críticas, como lo hicimos también para el tema de medicina legal, en una comunidad que sufre la violencia como todos sabemos acá. Entonces, yo de verdad pido a los funcionarios que si están por primera vez acá, pidan empalme, y en ese empalme, por favor, lean los decretos, y aquí lean las actas. Sí, las actas son importantes, porque son actas de hace 8 años, y es una responsabilidad de Estado. Solamente para dejar una claridad, padre, nosotros desde Defensoría, lamentablemente, no venía preparada y lo confieso aquí porque la convocatoria la conocí esta mañana por unos temas que todavía pues estamos por corregir, pero la convocatoria a nosotros nos llegó el día de ayer, vice. Sí, eso me estaba diciendo Diana, pero la convocatoria inicial de nosotros no nos llegó, entonces yo hoy no venía con computador porque podría yo mostrarles a ustedes cada uno de los oficios que ha hecho Defensoría sobre cada una de las actas que tenemos. No sé si están aquí los compañeros del Ministerio de Salud, pero yo creo que los tenemos hasta aquí, porque casi que cada 15 días por tarde estamos oficiando. Tengo que hacer también la claridad que en la reunión de septiembre, Defensoría no fue convocada, por tanto, hasta hace 1 hora, 2 horas, conocí yo el acta. Entonces, y yo soy quien en Defensoría recibe todas las actas de paro cívico de Buenaventura. Entonces, ya con esa acta también empezaremos nosotros a ponerla en la lista de acta que tenemos para estar oficiando. Creo que ya quedó el tema de justicia. Entonces, ¿les parece si avanzamos? Tenemos a
Vivienda, entonces avancemos por los compromisos de vivienda.